Devocional del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la bendición que hay cuando el Espíritu de Cristo se une a nuestro espíritu. La lectura del día de hoy es 1 Corintios capítulo 6, el versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esta es una de las verdades más poderosas que un cristiano pueda lograr entender, porque ya al mi espíritu estar conectado, unido al Espíritu de Cristo, la naturaleza de Dios empieza a tener una fuerza, una influencia sobre mi vida, empieza a tener una influencia sobre las pasiones que de pronto quieren venir a gobernarnos, la tendencia al mal que quiere venirnos a gobernar, porque el espíritu del hombre fortalecido con el Espíritu de Cristo. Una cosa es usted luchar en sus fuerzas y otra cosa es luchar pero teniendo la fuerza espiritual del Espíritu de Cristo. La Biblia dice que Cristo venció al diablo, Cristo venció al pecado, Cristo venció todas las circunstancias que se le pudieron presentar en esta tierra. Es el Espíritu de Cristo lo más poderoso que hay en esta tierra, porque Cristo venció al mal, Cristo venció la muerte, Cristo venció todo. Y viene el Espíritu Santo de Dios y nos revela esta verdad y hace que esta verdad la podamos vivir. El Cristo impartido en nosotros, en nuestro espíritu. Eso es lo que pasa, eso es lo que viene Dios a trabajar en cada uno de nosotros. Esta verdad me va a llevar a entender que yo me convierto en una casa para Dios. Juan capítulo 14, versículo 23, dice la palabra de Dios: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos. Mire que no dice vendré, dice y vendremos y haremos morada con él. El día de hoy mi oración es para que este texto pueda ser revelado. Y usted no va a descansar hasta que esta verdad le sea revelada en su espíritu. Usted se ha puesto a pensar por un momento que su espíritu, no únicamente su mente, sino su espíritu pueda creer, en su espíritu pueda percibir que el Dios Todopoderoso, el Padre Celestial, el dueño de todas las cosas, como lo dice Corintios 8:6, que tenemos un Dios y Padre del cual proceden todas las cosas, del Dios Padre proceden todas las cosas, y Él está interesado, siendo un Dios tan grande, venir a vivir en alguien tan pequeño como usted y como yo. Esta es una de las verdades más grandes. Para mí, esta es la promesa más poderosa que hay en la Biblia. Si uno logra creer este principio, recibe uno de los regalos más valiosos, más poderosos. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial viene a vivir dentro de nosotros. Pero no solamente el Padre, viene Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo es la palabra. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, esto era en el principio. Y el verbo es Jesucristo. 1.14, Juan 1.14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesucristo era la palabra de Dios andante. Jesucristo era la palabra por la cual se habían creado todas las cosas, como dice Colosenses capítulo 1, el versículo 15, que Él es la imagen de Dios invisible, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, todo fue creado en Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién es Jesucristo? Es la palabra. Muchas veces nos confundimos porque creemos que cuando hablamos de Jesús, de Jesucristo, siempre solamente nos imaginamos el Cristo, el Jesús de los 33 años. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que Jesús fue el instrumento para que el Cristo pudiera ser manifiesto aquí en la tierra. Jesucristo es la parte humana, Jesucristo es la parte hombre, y Cristo es la parte Dios que habitaba dentro de Jesús para manifestarse aquí en la tierra. Aunque vivió 100% como hombre, Él no usó su deidad, Él no usó su divinidad, sino que tuvo que vencer a Satanás y a las fuerzas oscuras por medio de su humanidad como hombre. Tenía limitaciones, pero Jesucristo sabía que dentro de Él estaba la bendición para nosotros, para entregársela al mundo. Jesucristo lo que más anhelaba era poder ser liberado del cuerpo para que Cristo se pudiera manifestar. ¿Y quién es Cristo? Es la palabra hecha carne.
Entonces dice la Biblia que Cristo viene a vivir dentro de nosotros, no solamente el Padre, sino también la palabra. Entonces vamos tomando aquí en cuenta cosas. El Padre Celestial es el dador de todas las cosas, entre ellos la vida. El Padre es el dador de la vida. Jesucristo es el dador de la palabra, porque Él es la palabra. Y en Juan capítulo 14, el versículo 15, también nos promete al Espíritu Santo. Si usted entiende que la deidad de Dios está viviendo dentro suyo, si usted y yo entendemos que el Todopoderoso, cuando vamos a adorar, cuando nos vamos a referir a Dios, no vamos a pensar solamente en el Dios que está en el espacio, el Dios que está más allá del sol, sino que hacemos a Dios real, y no solamente que Dios está allí al lado mío, sino que Dios está viviendo también dentro de mí, porque el principio que Jesucristo nos presenta es que Él va a vivir dentro de nosotros y nosotros vamos a vivir dentro de Él. Él vive dentro de nosotros. ¿Por qué va a vivir dentro de nosotros? Porque es la palabra la que va a transformar, a cambiar todo nuestro ser. Y no es la palabra que viene de pronto lo que se escucha de afuera o no, sino la palabra que está dentro de nosotros. Cuando usted escucha a un predicador, el predicador solamente se está confirmando lo que tú tienes adentro. El predicador solamente viene a revelar lo que ya tú tienes adentro. Si tienes a Cristo, ya tienes la palabra. Si tienes a Cristo, ya tienes la vida del Padre. Si has recibido a Cristo, ya está el Espíritu Santo. Lo único que viene el predicador es a revelarte la deidad de Dios y lo que Dios hace, lo que Dios tiene y todas esas bendiciones que hay dentro de nosotros. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mi oración en esta mañana, en este devocional, es para que se te revele que el Espíritu de Cristo se unió a mi espíritu. Me creó un nuevo espíritu y ese espíritu está unido al Espíritu de Cristo. Y al estar unido al Espíritu de Cristo yo voy a poder entender y me vuelvo candidato para que el Padre Celestial, si yo amo a Jesús, el Padre Celestial me ame y venga a vivir, a morar dentro de mí. Jesucristo viene a morar dentro de mí y el Espíritu Santo también viene a morar dentro de mí. Por ello es que nuestro amor hacia Jesús, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo que Cristo entregó, es muy importante para valorarlo, y si lo valoramos, recibimos esta promesa. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias porque tu propósito es vivir dentro de mí. Gracias Jesucristo porque el propósito es morar dentro de mí. Gracias Espíritu Santo porque el propósito es morar dentro de mí y yo morar dentro de ti. Espíritu Santo, guíame a recibir esta revelación. Amén y amén. Que la gracia de Dios esté contigo.